Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente de Derecho, analizando la teoría del proceso o lo que viene siendo lo mismo el derecho procesal. Estamos analizando lo que son las diversas formas de solución a las controversias o conflictos sociales. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos dicho que los seres humanos, lamentablemente, a pesar de que somos seres racionales, seres pensantes, algo que nos distingue supuestamente de los más seres vivos, pues no dejamos de ser seres irracionales, no dejamos de ser seres irracionales, seres antisociales, que trae consigo una gran serie de problemas en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque los problemas están al momento. Tenemos problemas con el vecino, tenemos que hacer problemas con la misma familia, problemas en el trabajo, problemas de toda índole, y esto obviamente pues demerita lo que es vivir en sociedad y trae consigo varias consecuencias. Precisamente para eso está el derecho, para tratar de solucionar de forma pacífica, de forma correcta, esa problemática que lamentablemente se da. Insisto, el ser humano se distingue por ser un ser racional, un ser pensante, un ser social, por ser el único que ha sabido desarrollar lo que viene siendo su intelecto, su mente, que le ha permitido transformar, alterar la naturaleza, pues se supone que en su beneficio. Pero lamentablemente hay algo todavía dentro de nosotros que nos impide poder ser completamente sociales, saber convivir, saber relacionarnos, saber mantener pues, una relación sana, porque los problemas, reitero, pues están a la orden del día. Baste con ver las noticias y pues que constantemente hay asesinatos, constantemente hay violencia, que secuestros, que robos y demás situaciones. De esa manera, como podemos ver, pues las personas que resultan afectadas con motivo de este tipo de situaciones, pues van a tener que defenderse, van a tener que buscar la manera de que se les haga justicia. Para tal efecto, entonces, existen varias formas, no solamente a través del derecho, a través del proceso, que es el prototipo, la forma correcta de resolver los problemas. Pero vamos a ver que hay otras formas más en cómo se pueden dirimir, solucionar este tipo de conflictos o este tipo de problemas sin que haya alguna situación desagradable. Ya en clase anterior vimos que hay diversas formas de solucionar a las controversias, como son la autotutela o la autodefensa, que es la que vamos a ver ahora o vamos a empezar a desarrollar. Pero además de ella está la autocomposición y está la heterocomposición. Pero una vez vayamos visualizando qué consiste cada una de ellas con medios de solución. Acuérdate que muchas veces los abogados, antes de iniciar un proceso, que obviamente va a ser tardío, va a ser lento, va a llevar mucho tiempo, tratan de llevar a cabo una transacción, un acuerdo, un arreglo, para ver si de esta manera se evita lo que es el proceso, el juicio, llevar a cabo los trámites, los tiempos y obviamente todo lo que significa esto. Muchas veces algunos acostumbran mejor tratar de llegar a un acuerdo, a un convenio, para que de esta manera se pueda ventilar, solucionar el problema sin tener que llegar a los tribunales. Y pues claro, pues estás analizando derechos civiles, los contratos, o dicho en este caso eran los convenios, bajo los cuales establecías una serie de clausulados para resolver tu conflicto y evitar que por ahí quedara una puerta abierta y con el tiempo pudieran demandar o pudiera seguir el problema. La idea de llegar a un acuerdo es justamente eso, tratar de que el problema no siga adelante y detenerlo, pero hay que ser muy cuidadosos, muy quisquillosos con el clausulado y evitar, por tanto, que por ahí pueda haber una cláusula que en un momento determinado permita que la contraparte pueda tener todos sus derechos a salvo. En fin, vamos a ver ahora entonces y a ir analizando estas formas de solución. Reitero, la autotutela o autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición una tras otra, analizándola, visualizándola, para más o menos entender en qué consiste cada una de ellas. ¿Sí? Empecemos pues, compañeros. Empezamos con la autotutela o autodefensa. En su origen, la autotutela, recordemos, tenía un sesgo egoísta, un sesgo primitivo de barbarie y de animalidad. La autodefensa más bien consistía en que el más fuerte siempre se imponía sobre el más débil, como se dice coloquialmente, el pez gordo se comía al pez chico. Toda autotutela o autodefensa en su origen tenía un sesgo egoísta, un carácter primitivo de barbarie y de animalidad, donde pues se hacía uno justicia por su propia mano, donde uno le hacía el mismo daño que al otro, la ley del talión, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en cuanto a su origen. En cuanto a su forma de cómo surge o cómo aparece lo que viene siendo la famosa autotutela.
Sin embargo, la autotutela en la actualidad tiene otro concepto o tiene otra visión muy diferente a la que fue sus orígenes. Actualmente la autotutela es reglamentada por la propia ley, si la misma ley establece los casos en que procede la autotutela, al establecer en diversos ordenamientos jurídicos varias formas de autodefensa, varias formas de autotutelarse, aclarando que no son todas las toleradas por el Estado, sino algunas de las más importantes. Esto es, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Federal del Trabajo, entre otros muchos ordenamientos jurídicos, establece varias formas de autotutela, varias formas de autodefensa, que vamos a analizar no todas, porque obviamente resultaría imposible, sino las más importantes, más trascendentales o las más que suelen manejarse o suelen emplearse o llevarse a cabo. Reitero, a diferencia de lo que en sus orígenes fue la autotutela, con un sesgo, un carácter de barbarie, de animalismo, de venganza, de, de cobrarse justicia por sí mismo, actualmente la autotutela es reglamentada, es regulada por las propias leyes. Las propias leyes le permiten a la víctima o a la persona que sufrió alguna especie de inconvenientes, pueda, como se dice, defenderse, pueda él mismo tal vez aplicar justicia por propia mano, pero no en el sentido que tenía su origen, sino porque la ley lo permite, lo contempla, lo acepta. Y en diversos ordenamientos legales, ahí tenemos algunos de Federal del Trabajo, el Código Civil y el Código Penal, establecen esta cualidad o esta circunstancia. Entonces, actualmente la autotutela es reglamentada, es regulada o establecida por la propia ley. En diversos ordenamientos jurídicos se establecen varias formas de autodefensa, aclarando, coberos, que no son todas las formas de autodefensa o de autotutela que establecen las leyes, sino algunas de las más importantes, de las más representativas, o mejor dicho, de los ejemplos para que más o menos tengamos una idea clara de lo que viene siendo la famosa autotutela, compañeros. ¿Sí? La autotutela ha evolucionado y con motivo de esta evolución, pues ustedes nos hemos dado cuenta que la autotutela en consecuencia ya no es la misma como se vislumbraba en la antigüedad. Ahora tiene otro concepto más civilizado, más sociable y que la misma ley, insisto, la misma ley los establece. Vamos a ver la autotutela, los tipos o ejemplos. Aclarando, reitero una vez que no son todas las toleradas por el Estado, las establecidas por las diversas leyes, sino algunas de las más importantes. ¿Cuáles son? La legítima defensa. De hecho, legítima defensa lleva ya implícito el concepto de autodefensa o de autotutela. Y todos alguna vez hemos escuchado este concepto y tenemos seguramente una idea de lo que es la legítima defensa. Claro, es un tema de derecho penal que en su momento tú lo ampliarás, lo desglosarás, lo detallarás. Ahorita nada más tomémoslo como una referencia, explicando en qué consiste y por qué es considerada como una de las formas de autotutela o de autodefensa. Está también la retención de equipaje, el corte de ramas y raíces, la persecución de animales o enjambres de abejas, el derecho sancionador de los padres. De alguna manera los padres nos castigan, de alguna manera los padres nos llaman la atención siendo niños, y entonces de alguna manera es como se da una especie de autodefensa o autotutela a los padres o a los tutores. El aborto por violación y el terapéutico, claro, ahora ya está permitido en algunos estados, pero en esencia, el aborto en la mayoría, creo que son 4 estados, está prohibida. Entonces, el aborto por violación y terapéutico es una especie de autodefensa, de autotutela. El robo famélico, la hechazón, según el robo famélico y hechazón, a lo mejor sean conceptos nuevos. Vamos a desglosarlos en qué consiste la huelga. La huelga también es una especie de autodefensa, de hacerse justicia o buscar la justicia que la ley laboral le da a los sindicatos de trabajadores para que a través de este mecanismo puedan presionar y puedan obligar y puedan exigir que el patrón cumpla con lo que son sus prestaciones. Pero no olvidemos que la huelga no solamente es un derecho que tienen los trabajadores. Los patrones también pueden irse a huelga. Los patrones también pueden suspender actividades. Nada más que para diferenciar la huelga patronal de la huelga obrera, cuando el patrón decide suspender actividades, entonces eso se llama el paro patronal. Entonces, aunque esto es tema también de derecho laboral, no está por demás irlo aprendiendo, irlo visualizando. En materia laboral, los trabajadores como medio de autodefensa es la huelga.
Pero el patrón también tiene ese derecho de suspender actividades yéndose a la huelga. Pero para poderlo diferenciar, cuándo es una huelga de patrones y cuándo es una huelga de trabajadores, el concepto huelga queda para efecto de los trabajadores cuando suspenden labores. Pero cuando el patrón también los suspende labores, y ahora con la pandemia y con motivo de crisis económicas, los patrones han manejado mucho esto. Se le conoce como el paro patronal. La huelga de los patrones se llama paro patronal. Y la de los trabajadores pues, se queda con el nombre de huelga. No se olvide, es como el concepto de sindicatos. Por sindicato entendemos la agrupación de trabajadores que se unen justamente para defender sus intereses. Pero los patrones también tienen ese derecho de unirse, de asociarse y defender sus intereses. Entonces, al igual que los trabajadores, ellos forman sus sindicatos. Pero para poder diferenciar al sindicato de patrones del sindicato de trabajadores, entonces el concepto sindicato se quedó para asignar al de los trabajadores. Y en el caso de los patrones, se les conoce como cámaras. La Canacintra, la Canaco, la Concanaco, la Concamín o el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera. Entonces vamos visualizando todo esto. Otros medios de autodefensa, increíblemente, son la guerra y la revolución. De hecho, nuestra Constitución establece que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno, de alterar su forma de gobierno. Entonces, como puedes ver, también esto es una forma de autodefenderse, de autotutelarse. ¿Por qué se dio la Revolución Mexicana? ¿Por qué se dio la independencia de México? Precisamente por lo mismo, porque el pueblo estaba cansado de la opresión, de la dictadura que ejercía sobre ellos los españoles en el caso de la independencia, y en el caso de la revolución, la que ejercía el porfiriato o el régimen de Porfirio Díaz, que durante 35 años se mantuvo de 1876 a 1911. Es decir, el derecho que tiene el pueblo, ya no hablamos de la persona, sino del pueblo, de la colectividad, a rebelarse, a exigir y reclamar sus propios derechos, y tenemos muchos ejemplos. La Revolución Francesa, la independencia de México, la Revolución Mexicana, tenemos también la independencia de todas las colonias españolas que existían en América y que se independizaron de España, la Revolución Cubana y cosas por el estilo. Entonces, como puedes ver, esos son ejemplos o tipos de autotutela o autodefensa que la misma ley reglamenta, la misma ley establece, que son demasiados casos, pero vamos a ver algunos los más icónicos, los más clásicos o los más tradicionales, aunque usted en su práctica profesional seguramente encontrará muchísimos más. Entonces repetimos, la autotutela o autodefensa tipos o clases que no son todos los toleradas por el Estado y reglamentadas por la ley, sino algunas más importantes. La legítima defensa, la retención de equipaje, el corte de ramas y raíces, la persecución de animales o enjambres, derecho sancionador de los padres, aborto por violación y terapéutico, robo famélico, hechazón, huelga, guerra y revolución. Analicemos pues cada una de estas figuras o cada uno de estos conceptos, compañeros. Empecemos con la legítima defensa. La legítima defensa también se le denomina defensa propia o autodefensa. Máxime que ahora está muy en boga esto de los famosos autodefensas, que supuestamente se están organizando para combatir a la delincuencia, a los cárteles de la droga que van a los pueblos o a los poblados y amagan a la gente, secuestran a la gente, matan a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, la legítima defensa también se le conoce o también se le llama como defensa propia o autodefensa. Es la forma en que el agredido de una conducta ilícita y no provocada puede defenderse ante tal agresión, haciendo que con ello su bien jurídico sea protegido por la ley penal, compañeros. Insisto, este es un asunto meramente penal que en su momento oportuno lo vas a desglosar, lo vas a detallar. Ahorita nada más tomemos así el ejemplo, sin entrar en mayor detalles, porque es como ejemplo de la autodefensa, y en derecho penal lo desglosarás. La legítima defensa también se le llama defensa propia o autodefensa. Es la forma en que el agredido, es decir, la víctima de una conducta ilícita y no provoca, es decir, no dio pauta a esa provocación, sino que de repente se dio, puede defenderse ante tal agresión. El hecho de que alguien nos vaya a agredir, nos vaya a asaltar, no impide que nos podamos defender. Máxime tenemos la posibilidad de poderlo hacer. Entonces, en primer lugar,
yo no busqué esa agresión, yo no la provoqué, yo no la motivé. Yo no soy la persona, sino que se dio de repente y tengo la opción de poderme defender. Bien sea porque me di cuenta de la persona que está, que pretende hacer algo sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi patrimonio. Bien sea que la persona que pretende hacer ese daño sea un menor de edad, sea una persona que, pues así, a ojo de buen cubero, como decimos coloquialmente, pues fácilmente lo puedo dominar. Y para colmo de males, la persona pues lleva, vamos a decir, un palo de escoba, exagerando la nota, un palo de escoba, bueno, pues fácilmente podría yo detenerlo. Entonces, en ese momento me doy cuenta de esta situación. Sí, puedo defenderme ante tal agresión, haciendo que con ello su bien jurídico sea protegido por la ley penal. Es decir, evito con esto, con esta autodefensa, con esta autotutela, que la persona consume el ilícito sobre mi persona, sobre mis bienes, sobre mi familia. Al tener la posibilidad de poderme defender y en consecuencia contraatacar, autodefenderme, y evitar, por tanto, algún daño o la comisión de un delito, insisto, sobre mi persona, sobre mis bienes, sobre mi familia, sobre lo que me viene perteneciendo, ¿sí? La legítima defensa está reglamentada por los códigos penales, ¿sí? La establece. Es el prototipo o la figura más icónica de la autotutela o de la autodefensa. Al ser para la defensa propia o bien para proteger la vida, el honor o los bienes de otra persona, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente. La legítima defensa, por tanto, reitero, no es muchas veces sobre mi propia persona, sino sobre mis bienes, sobre mi familia, incluso sobre personas que también están siendo objeto de alguna agresión, de alguna violación. De esta manera, como puedes ver, la autotutela o la defensa no solamente protege lo propio, sino también protege la vida, el honor o los bienes de otra persona. Porque tengo la posibilidad de defenderme, porque tengo la posibilidad de repeler la agresión que en ese momento se me está dando de manera violenta, sin derecho alguno, sin facultad alguna, simplemente la persona pues piensa que lleva uno dinero, piensa uno que tiene y pues a lo que cae. Entonces no hay ninguna razón, no hay ningún motivo, simplemente el de violentar mis derechos, el de afectar mi patrimonio, el de afectar lo que vienen siendo mis cosas, y de la cual obviamente de consumarse resulta un peligro inminente. Es decir, no lo puedo yo pensar. Claro, en su momento oportuno, digo, no lo debo yo de dejar. Insisto, en derecho penal ya ahondará sobre esta figura, pues ya nada más tómalo como ejemplo de lo que es un caso de autodefensa o autotutela, donde la propia ley te otorga ese derecho o ese medio para que tú mismo encuentres la solución a ese problema que está presentando, que quieren afectar tu patrimonio, tu persona, tus bienes, sean los propios o sean de persona ajena, ligada o no ligada a tu familia o a tu relación. De esta manera, la autodefensa se convierte, compañeros, en lo que viene siendo el prototipo, la figura más típica, más icónica, representativa de lo que viene siendo justamente la autotutela o la autodefensa, ¿sí? Pero obviamente no es la única. Otras formas de autodefenderse es lo que viene siendo la retención de equipaje. La retención de equipaje es en donde los dueños de hoteles o posadas pueden retener el equipaje del huésped en prenda o garantía hasta que obtengan el pago de lo adeudado. Es decir, en un momento determinado, yo hospedador o yo hotelero, puedo en cualquier momento detener el equipaje del huésped que se hospedó pues en mis cuartos, en mis habitaciones, que dispuso de los mismos, pero que ahora me resulta con que no tiene dinero y no tiene cómo pagar. Entonces la misma ley me da esa forma de autoprotegerme, de autotutelarme. ¿Cómo? Pues detengo o retengo, mejor dicho, su equipaje en calidad de prenda, como garantía de que hasta en tanto no me pagues, pues yo no te regreso tu equipaje. Tan pronto me pagues, inmediatamente yo te regreso tu equipaje. Por tanto, no puede considerarse como un acto ilícito el hecho de que el hotelero, el hospedador o el posadero haya retenido el equipaje, sino que es una forma de autodefenderse, autoprotegerse. Me debes dinero, para colmo de males fue una semana completa, para colmo de males fueron X días,
y pues ni modo que te vas tan campante yéndote. Te puedo denunciar, te puedes, pero como eres viajero, pues posiblemente sigas tu curso y dónde te encuentro. Entonces, una forma de autodefenderme, de autoprotegerme, es que ante la falta de pago, ante la falta de la retribución que por ley me corresponde por haber obtenido los servicios de mi posada, entonces yo puedo retener su equipaje. Ahí tenemos, por tanto, otro ejemplo de lo que la misma ley consagra, establece como medios de autodefensa o de autotutela. Un ejemplo más es el de la corte de ramas y raíces provenientes del predio contiguo. Nosotros hemos vivido, o de alguna manera hemos vivido esa experiencia, que estando en nuestra casa, en nuestro terreno, en nuestra finca, en nuestra construcción, pues el vecino tiene cerca de nosotros un árbol. Y ese árbol, bien sea por sus ramas o bien sea por sus raíces, se incrusta, se mete dentro de lo que viene siendo nuestro predio. Entonces aquí la misma ley te da otra forma de autodefenderse, de autoprotegerte. Los dueños de predios sobre los cuales se han extendido las ramas o raíces de árboles pertenecientes a fincas contiguas podrán cortarlas, pero con previo aviso al vecino. Es decir, le estás avisando, no estás pidiendo permiso. Entonces, quede bien claro. Vecino, voy a cortar las ramas árbol que me están afectando en lo que es mi garage, lo que es mi entrada, lo que es mi ventana, lo que es mi solar, lo que es X situación. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos otra forma de autodefendernos. El hecho de que yo le avise al vecino, pues es una cuestión de civilidad, de cortesía y una cuestión de evitarnos problemas mayores o mayúsculos. Claro, se entiende que la parte que voy a cortar es la que justamente está afectando mi precio. No voy a extender más allá y ahora en venganza le podo completamente el árbol, ahora en venganza pues me voy más allá de lo que es mi precio. Entonces, como puedes ver, como dicen, pues tu derecho termina hasta donde empieza el derecho de un tercero. Entonces, si mi casa o mi finca llega hasta tal límite, después de ese límite, pues ya no puedo extenderme más, porque ya estaría afectando el derecho de un tercero. El único requisito que se pide es avisar, fíjate bien, avisar, más no pedir permiso. Porque obviamente lo más seguro es que a lo mejor el dueño del predio que del árbol que está invadiendo, pues seguramente no te lo va a dar, pero la ley no habla de permiso. La ley habla de avisarle, simplemente avisarle. Y ahora, para efectos claros, pues llévate una grabación, un video, por si algún día el vecino te quiere reclamar o te quiere demandar. No, no, yo pedí permiso, tal como dice la ley. La prueba, aquí tengo el video donde se claramente o se escucha donde yo fui a ver al vecino fulano y le avisé lo que iba yo a hacer precisamente porque me estaba afectando mi predio, insisto, el solar, la ventana, mi garage, mi carro, los árboles, estoy en son refugio de los pájaros, de los pichones, y muchas veces cuando te ha tocado que amanece y pues tu carro ahí todo chorreado de calabazas de palomas y de animales, bueno, de pájaros, etcétera. Y todo porque el vecino, pues las ramas del árbol frondoso, bonito, que no tengo nada contra el árbol, pues justamente están bajo lo que viene siendo mi coche, la cajuela o lo que viene siendo parabrisas, y todas las mañanas pasa lo mismo. Entonces, otro medio de autodefensa que la misma ley te establece, concretamente el Código Civil, es el corte de ramas y raíces provenientes del predio contiguo. Los dueños de predios sobre los cuales se han extendido las ramas o raíces de árboles pertenecientes a fincas contiguas podrán cortarlas, pero con previo aviso al vecino, compañeros. ¿Vale? Otra forma de autodefensa, otra forma de defendernos por nosotros mismos. Uno más, el propietario de animales podrá perseguirlos en predios ajenos, con el permiso del dueño del inmueble y recuperarlos, previo pago de daños y perjuicios en caso de animales feroces. Aquí volvemos a lo mismo. Si yo tengo un animal y este animal, no sé, llámese gato, llámese perro, llámese loro o lo que sea, se va a otro predio, yo puedo ir tras él o puedo ir a lo que sea, avisándole al vecino. Vecino, disculpe, pero mi gato, mi perro se brincó la barda, se brincó esto y está ahí, pues me permite pasar a recuperarlo o ir por él. Se supone que es el único requisito que te piden, aquí en este caso, pedir el permiso, no tanto el avisar.
¿Sabe quién voy a meter? No, me permite pasar a su casa, es que ahí se metió mi gato, o si es tan gentil de pasármelo, etcétera, etcétera. En el caso de animales feroces, que pueden causar daño, no sé, a la ropa, a las cosas, que el juguete del niño, que la manguera que tenían ahí, destrozarlas, hacer cualquier cosa, el dueño puede recuperarlos, siempre y cuando haya hecho el pago de daños y perjuicios. Pues sí, se lo regreso, pero ya usted rompió la manguera, destruyó el juguete de mi hijo, rasgó algunas sábanas, alguna ropa que yo tenía en el tendedero y que vino y pues etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, aquí también tenemos otra forma de autodefensa. Claro, con algunas limitaciones, con algunas reglas, pero que en todo caso, pues yo mismo podría llevarlas a cabo. O sea, creo que todo esto se ha dado muchas veces, sobre todo en el caso de los gatos, cuando están en la azotea o cosas por el estilo, suele suceder esto. Entonces, pedirle permiso, sí, aquí sí hay que pedirle permiso, porque estamos hablando que tendrías que meterte a la casa, al inmueble del vecino, que tenías que traspasar sus límites, entrar por las azoteas, bueno, subirte a la azotea, entrar por ahí, subirte por o entrar de plano a la puerta, no sé, brincarte la barda, y pues eso sí ya estaría una situación grave. Entonces, para evitar esos problemas, pues aquí sí, el requisito es pedir permiso. En el otro, nada más avisarle. Voy a cortar la rama del árbol porque no te vas a meter al predio del vecino, no te vas a meter para nada. Va a estar dentro de tu propio predio, pero va a estar afectando las ramas del árbol del vecino, que es el dueño, pero que está afectando tu predio. Entonces lo vas a hacer todo dentro de tu predio, solamente avisándole al dueño. Pero en este caso, cuando te vas a meter a la casa del dueño, a la azotea, al patio, lo que sea, para recuperar o ir por tu mascota o por tu animal, tendrás en consecuencia que pedirle el permiso. Y en caso de que tu mascota haya causado daños, estragos al vecino, insisto, no sé, mordió la manguera, destruyó o desgarró la ropa que tenía la señora ahí tendida, el juguete del niño también lo destruyó, pues en todo caso, aquí lo que procede es que para que lo puedas recuperar, pues hagas el pago, el debido pago de daños y perjuicios, pues mediante algún convenio, mediante un acuerdo donde lleguen las dos partes, ¿sí? Otra forma de autodefensa. El propietario de animales podrá perseguirlos en predios ajenos. Una más, lo que es el derecho sancionador de los padres. Sabemos que los padres comeros tienen el derecho de educarnos y que por tanto los padres pues tienen el derecho también de castigarnos, el derecho por tanto de imponernos un tipo de sanciones. La ley lo permite, pero la ley emplea un concepto que es mesuradamente o moderadamente. El problema es que, ¿qué entendemos por mesuradamente y moderadamente? Porque como hemos visto, pues sí ha evolucionado mucho la forma en cómo los padres los padres y los maestros incluso, nos llegan a castigar. Prohibidísimo, prohibidísimo pues, emplear golpes, prohibidísimo emplear insultos degradantes, humillantes, que denigren, vea la redundancia, que denigren, que ofendan a la persona. Máxime, que hablamos de menores. Entonces, los derechos sancionadores de los padres, los que ejercen la patria potestad, porque también puede ser el tutor. Recuerda que el tutor, a falta de padres, pues está entonces el tutor, tiene la facultad de corregir, de castigar, de sancionar a sus hijos mesuradamente o moderadamente. Es decir, aquí el problema es que entendemos por mesuradamente o moderadamente, porque pues como no todos pensamos igual, no todos tenemos el mismo concepto, pues puede ser que algunos lo veamos que darle una nalgada por si algo, pues es algo mesurado, es algo moderado. Ahora depende también la fuerza con que des esa nalgada, mano cerrada, mano abierta, con un palo, con un instrumento, sin el instrumento. Pero lo que sí es cierto, y todos lo sabemos, es que pues los padres sabemos ser mesurados, sabemos ser moderados, y difícilmente golpearemos, azotaremos contra la pared, los golpearemos, que habrá excepciones, sí, habrá excepciones, y sí las hay, porque usted y yo somos testigos
de cuántas cosas hemos escuchado los días. De ahí la importancia, una vez más, pues de conocer un poquito más y seguir analizando nuestra realidad. Si eres bambolero y te gusta el fútbol, pues estás metido, pero hasta las cachas de los equipos de tanto de México como de Europa, como de otras latitudes. Entonces, de esa misma situación como te impregnas de fútbol, alineaciones, entrenadores, campeonatos, torneos, jugadores, etcétera, pues también vámonos imbuyendo eso y sobre todo tomando en cuenta los casos prácticos que se presentan en la vida y que en un momento determinado nos pueden ayudar para que en su momento cuando estés litigando los puedas emplear como argumento, como fundamento a lo que siendo tus pretensiones o tus intenciones de ganar el juicio, ¿sí? Constantemente hemos oído, creo que ahorita me viene a la mente, aunque no es el caso que hablamos de mayores, de cómo un hijo golpeaba a su mamá, que era una señora ya bastante grande, de 80 y tantos, 90 y tantos años, y que fue detenido, etcétera, etcétera. Entonces, cambian las cosas, pero nos ayuda, por tanto, a visualizar cómo se manejan las cosas ya en la vida práctica. Los padres tienen ese derecho. De hecho, usted que ha sido padre o que cuando fuimos hijos nosotros, pues nuestros padres nunca dejaron de llamarnos, de castigarnos y pues bueno, cada quien sabrá, ¿no? El caso típico, te vas al cuarto, te vas a dormir sin cenar, te vas al cuarto sin ver la televisión, mañana no me sales, el fin de semana no sales, no sé, ahora creo que un castigo que se maneja es quitarles el celular. Con eso de la adicción al celular, pues para un niño, un joven o un puberto, pues es casi casi la muerte, es casi casi condenarlo a la muerte, el que le quitemos el celular por un día, por unas horas, etcétera, etcétera, ¿sí? El que mañana vas a ver a tu mamá, mañana lavas el patio, el fin de semana limpias el coche, en fin, creo que son castigos mesurados que no llegan a la degradación y que tratan de ser ejemplificativos para la persona, pero pues aquí entramos una vez más en la situación de quién no estarán de acuerdo, quién solamente estarán en desacuerdo. En fin, los padres, por tanto, desde tiempos y épocas remotas tienen ese derecho de sancionar, de castigar, de corregir justamente a sus hijos, bien sea a través del consejo, a través del regaño, a través, quizás ya no del insulto, pues ya sería degradante, y de algunas sanciones, pero mesuradamente, moderadamente. Ahí queda pues el tema para entender qué es mesurado, qué es moderado, porque insisto, pues no todos van a pensar, para mucha gente darle una nalgada es algo mesurado, para otros podría ser un acto de barbarismo, para unos dejarlos sin cenar o sin comer, pues obviamente es algo ya no tanto salvajismo, sino incluso hasta podría ser hasta ilegal. En fin, ahí queda para que esto lo vayas visualizando a futuro, pues cuántas cosas te vas a encontrar donde resulta que habrá que definir qué es mesuradamente o qué entendemos por mesuradamente y fundamentar si la acción que ejerció tu cliente, llámese padre, fue la correcta sobre la de su hijo, sobre la del adolescente, porque recuerda que los menores de edad son los de 18 años hacia abajo, de 17 pues. Entonces ya hablamos de adolescentes, de pubertos, que están entrando a la juventud y que por tanto ya su actitud a veces es agresiva, su actitud a veces es violenta en contra del padre, su actitud es de desacato, es de rebeldía y esa rebeldía la acompaña con otro tipo de situaciones. En fin, ahí te lo dejo como otra forma que se tiene de autodefensa o de autotutela. Al caso, lo tenemos con esta artista de Estados Unidos, Britney Spears, perdón por mi mal pronunciamiento, donde a pesar de que ya es grande, ya es toda una adulta, sigue teniendo la tutela de lo que es su padre y hay un juicio, etcétera, que ya platicaremos en Zoom. Ya veremos esta situación de esta artista. Tenemos el aborto por violación y terapéutico. Sabemos que muchas veces, si es denigrante, si es desagradable que una mujer haya sido violada, pues aún también es denigrante el hecho de que haya quedado, por tanto, embarazada, cuyo padre se desconoce, cuyo padre no se sabe quién es, y que pues quedó traumadita, y que para colmo de males tendrá que ir cargando con algo que ella no deseó, que le va a recordar ese mal momento en que fulanos o perenganos la humillaron, la abajaron,
y hicieron de ella lo que quisieron. Entonces, en estos casos, como tú puedes, y ya lo sabes, independientemente de que el aborto haya sido legalizado, desde mucho antes se permitía que en caso de violación se le permitía a la mujer, por tanto, abortar, sin tener por ello que haber cometido un delito. Es otra forma de autodefensa. O también el famoso aborto terapéutico, que es cuando por razones X se pone en peligro la vida de la madre. Cuando por circunstancias de naturaleza, pues se corre el riesgo de que la madre pueda morir. Y llega al extremo, tipo telenovela, que esperemos que no sea así, cuando pues señor decide o salvamos a su esposo o salvamos a su hijo, pero aquí no se pueden hacer las dos cosas. O su hijo vive o su esposa vive. Entonces, como puedes ver, en ese caso también ante el riesgo, ante el estudio, la vez de que la mujer puede perder la vida con motivo del aborto, pues se le permite que ella decida, en caso necesario, si se hace el aborto para evitar ese riesgo o se deja avanzar con el riesgo de que entonces pueda morir la mujer. En fin, estas son otras formas de autodefensa, de autotutela que tiene en este caso la mujer, en dos casos muy emblemáticos, muy claros, sobre lo que significa este tipo de autodefensa. Uno más lo tenemos con el famoso robo famélico. Es el cometido por persona en estado de extrema pobreza, es decir, personas que su situación económica está completamente quebrantada, para apoderarse una sola vez o por primera vez de objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento, sin haber empleado la violencia y el engaño. A veces la situación de la pobreza, de la carencia, nos obliga, nos lleva a tener que cometer actos indebidos, actos ilícitos. Entonces puede ser que la persona, dada su situación, su crisis que está viviendo, no solo él, sino su familia, no tienen qué comer, no tienen, etcétera, se ve, pues no sé si decirlo correctamente, se ve obligado en la situación de tener que delinquir, pero lo hace para tomar cosas estrictamente personales, indispensables. Es decir, no va a tomar celulares, no va a tomar anillos, joyas, sino lo que le permita satisfacer sus necesidades, como serían alimentos, como serían medicinas. El ejemplo típico: pides medicina, tu hijo, tu esposa, son ejemplos tipo telenovelas, Canal 2 de las Estrellas. No están muriendo, no tienen ni un solo centavo para comprar su medicina, y para colmo de mal, la medicina es de esas caras. Pide la medicina, se la pone en el mostrador y en un santiamén la toma, se echa a correr. Sería un robo famélico. Lo hace con la intención pues de ayudar en ese momento a su familia, a su enfermo. Lo hace sin violencia, no engañó a la persona, simplemente pidió y pues vámonos corriendo, ¿no? Entonces, como puedes ver, en ese caso el robo famélico, pues de comprobarse, de acreditarse, de demostrarse, pues no procede la comisión de algún delito, y además de que siempre y cuando sea por primera vez que haya cometido este tipo de situaciones. El hecho que se haya comido, se haya robado algún víveres, pues solamente, y demuestra que lo hizo para pues su familia, que ya tiene, vamos a exagerar, reitero, tipo telenovelas, 2 días, un día sin comer, pues podría encontrarse, se acredita justificado, bueno, no justificado, sino entendida la situación. Entonces repetimos, el robo famélico es cometido por personas en estado de extrema pobreza para apoderarse una sola vez de objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento, sin haber empleado la violencia y el engaño. Que aquí se presta mucho, bueno, me robé el celular porque el celular lo iba a vender y de ahí sacaba dinero para comprar las medicinas. Que robé el anillo de oro porque de ahí lo iba a empeñar y sacar dinero y comprar las medicinas. Bueno, ya es filosofar y ya es ir metiéndonos y prestándonos aguas para demostrar que realmente fue un robo famélico o que realmente nada tuvo que ver de robo famélico, ¿sí? Un caso más lo tenemos, la famosa hechazón, que para muchos de nosotros quizás el término, el concepto como que no nos es muy, muy, muy claro. Pero de una vez hay quien nos lo aprendió porque algún día nos puede servir. El hechazón es el hecho que tiene el capitán de una nave
para echar al mar las mercancías o la carga que su navío transporta, si hay peligro de naufragio y con el objeto de salvar la nave. Creo que usted y yo hemos visto constantemente en películas esta situación, donde por X circunstancia, pues la nave resulta avería, la embarcación resulta averiada y nos encontramos a mero océano, en pleno mitad de océano Atlántico Pacífico, donde difícilmente se encuentra lo que viene siendo la zona de la costa. Y hay el riesgo de que el barco se hunda por el peso que lleva, por la carga que lleva. Entonces el capitán, para aligerar esta carga o este peso y poder salvar las vidas o salvar la misma nave, decide tirar parte de la mercancía o parte de la carga. Eso me recuerda el caso de Pedro Infante, que cuando se dio cuenta de que la nave andaba mal, empezó a tirar la carga que llevaba de peces y que esto hacía que posiblemente la nave iba a estrellarse, como lo fue. Pero que antes de que esto pasara, se tiró mercancía justamente para salvar o tratar de salvar la nave y más que la nave, pues la vida de las personas. Entonces ahí tenemos este concepto de lechazón. El derecho que tiene el capitán de una nave para echar al mar las mercancías o la carga de su navío, que su navío transporta, si hay peligro de naufragio y con el objeto salvar la vida y obviamente las personas. Tenemos también la huelga. La huelga, ya lo hemos dicho, es el derecho que tienen los trabajadores para suspender labores, cerrando y tomando la empresa para exigir el cumplimiento de sus prestaciones y mejores condiciones laborales. Otra forma de autodefensa, otra forma de autotutela, donde dado que mi patrón no cumple con las prestaciones que firmamos, que establecimos en un contrato individual, colectivo o contrato ley, yo lo voy a presionar suspendiendo labores, cerrando la empresa, impidiendo la entrada del personal a la empresa, para que el patrón se decida a llegar a un acuerdo o decida cumplir con lo que establece la ley o con lo que establece el contrato. Entonces, como puedes ver, la huelga es una autotutela, una autodefensa que tienen los trabajadores. E insisto, los patrones también la tienen. Nada más que para ellos no se llama huelga, se llama el paro patronal. Y algunos llaman el paro técnico, que es cuando, con motivo de la pandemia, que bajó solamente el comercio, bajó muchas cosas. Entonces el patrón trató de llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Miren, pues aquí hay dos opciones. Una, corremos la mitad de trabajadores, no puedes tener toda la planta, no hay producción ahorita, no hay ventas, está cerrado pues la mayoría de los comercios a los cuales dábamos nuestros insumos, nuestros materiales. O bien, mantengo la planta, pero van a trabajar un día sí y un día no. O van a trabajar nada más 2 días a la semana y voy a pagar solamente 2 días a la semana. Porque yo no puedo mantener una plantilla, número de trabajadores si no estoy recibiendo ingresos. Entonces ahí sería un paro patronal o un paro técnico, como ellos le llaman, para más o menos mantener a todos con eso. Y pues ante esto, ¿qué hacen los trabajadores? Bueno, lo mismo puede ser que me quede que no me quede. Y si no me quedo, pues como decimos por ahí, de lo perdido, pues lo caído. Si de no recibir nada, a la que se le paga por semana, no quincenal, si no me pagan el viernes mis 7 días, pues que me paguen unos 5 o 3, pues algo es algo. Entonces ahí tenemos la huelga como otro medio de autodefensa, de autotutela, que otorga la ley federal del